tardar mucho, voy a tratar la forma de a las en punto, ¿verdad? Pero si sigue lloviendo, no sé si se van a querer ir. Amén. Y espero que me logren escuchar. Vamos a continuar y a terminar hablando del tema del nuevo nacimiento. Amén. Ya si algunos lo vieron, ya lo envié ahí al grupo. Porque recuérdense que les comenté, ¿verdad?, de que vamos a hacer algún tipo de examen como lo hicimos la vez pasada. Amén. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, mis amados hermanos, vamos a avanzar de una vez hasta el desarrollo para poder terminarlo. Les pido favor que me acompañen al libro de Juan, capítulo 3 y versículo 7. Amén. Ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice prácticamente, mis amados hermanos, esto dice: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces yo quiero darles por lo menos 3 puntos. Amén. Rápidamente, y pues si terminamos a las 8 y no está lloviendo, pues vamos. Ahora si está lloviendo, pues sigo, ¿verdad? Ya leímos Juan 3:7. Dice: no te asombres de que haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces este nacer de nuevo, mis amados hermanos, ya entendimos, ¿verdad?, que no es como en el contexto Nicodemo le está diciendo, entonces hay que meterse otra vez en el vientre de la madre. No, no es así. Esto es nacer del agua y del Espíritu. Entiéndase el bautismo, mis amados hermanos, y también el redargüimiento del Espíritu Santo, en medio del cual ya no tenemos libertad de cometer los mismos pecados. Tal vez antes de Cristo, pero sin el tal vez, antes de Cristo, ustedes y yo cometíamos pecados en los cuales probablemente nos deleitábamos y probablemente queríamos más. Pero ya después de Cristo, probablemente el mismo pecado que cometíamos antes de Cristo vino a tocar la puerta, y tal vez, aquí sí lo pongo en velo de duda, tal vez caímos, mis amados hermanos, pero ya no había un pleno deleite, ya no había una plena satisfacción, y al final terminamos confesando. ¿A alguien le pasó eso? A mí sí me pasó cada ratito, hermano. Al final no tenía paz de aquellos pecados, y lo primero que hacía era ir a confesar. Bendito Dios, hay una gran diferencia entre: pastor, pastora, vengo a ministrarme y quiero comentarle que este es mi pecado. Necesito hablar con usted, necesito hablar con vos, necesito hablar contigo. El Señor me muestra esto y esto. La verdad es que sí. Es una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es que alguien venga, que el Espíritu lo redarguya y confiese, a otra cosa es que el pecado, mis amados hermanos, sea descubierto. Amén. Pero bueno, entonces por eso es que nos es necesario nacer de nuevo. Amén. Miren, si está molestando a Donay, agárrenlo y llévenselo a la mamá, por favor. Sí, porque si no, no nos va a dejar concentrarnos. Vamos a predicar bien. Bueno, entonces, el nuevo nacimiento es un cambio espiritual. Amén. Necesitamos, mis amados hermanos, tener un cambio espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué ustedes y yo necesitamos el del nuevo nacimiento? Porque necesitamos tener un cambio espiritual. Amén. No, mira, yo no sé, tal vez ustedes lo han probado, alguna prueba o algún pecado o algo, y se quieren esforzar por propia voluntad y dicen, no lo vuelvo a hacer. Más se tarda uno tal vez en decir, no lo vuelvo a hacer, que en volver a hacer. Eso es la voluntad. Amén. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, mis amados hermanos, entonces empieza un cambio espiritual. Y como decía aquel corito, ¿verdad? Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, dice el corito. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Amén. Entonces dice la Biblia, en el libro de Juan siempre, capítulo 3 y versículo 8, recuérdense que en este punto estamos. El nuevo nacimiento es un cambio espiritual. Entonces, ¿cómo se echa de ver que alguien ha nacido de nuevo? Porque tiene un cambio, pero el cambio se centra en lo espiritual. Yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes siempre les ha gustado venir a la iglesia? A mí, por ejemplo, no siempre me ha gustado venir a la iglesia. ¿Algunos de ustedes sí? ¿O hubo un tiempo en el que no nos gustaba, nos enojábamos? Entonces eso es parte del cambio espiritual. Eso es parte del nuevo nacimiento, que antes no queríamos, pero ahora sentimos como una necesidad de estar en la casa del Señor.
Gloria a Dios. Entonces, Juan capítulo 3 y versículo 8 dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Escuchen, así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Cómo es todo aquel que es nacido de nuevo? Como el viento, mis amados hermanos. Amén. Entonces dice acá claramente: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Por qué? No es que andemos como locos o como vagos, ¿verdad? Que en donde nos agarre la noche y nos quedamos a dormir. No, sino simple y sencillamente, mis amados hermanos, aquel que ha nacido de nuevo es como el viento. ¿Qué nos da a entender esto? De que ya no hacemos, mis amados hermanos, lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu de Dios nos indica que tenemos que hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta forma, haciendo lo que el Señor nos muestra, nos dice, se muestra, mis amados hermanos, o mostramos que en realidad hemos nacido de nuevo. Pero si estamos, el Señor nos dice, como Jonás, ¿verdad? Nos dice que vayamos a un lado y nos vamos para otro lado. Entonces estamos demostrando también que nos falta nacer de nuevo. Amén. Bueno, avanzo. El siguiente punto es, recuerden que estamos hablando del nuevo nacimiento. El ser humano, escuchen bien esto, en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. Desde el momento, esto lo muestra la Biblia, mis amados hermanos. La Biblia habla, algún día lo vamos a hablar, del hombre natural. La Biblia habla del hombre carnal. La Biblia habla del hombre espiritual. Amén. O sea, hay diferentes tipos. Cuando digo hombre no me refiero al varón únicamente. Amén. Hay diferentes tipos de hombres según la Biblia. Y hay un cuarto, pero ahorita no me recuerdo. Ese otro tipo de hombre. Amén. Pero a lo que voy aquí, yo quiero que lo entendamos, es de que una cosa es ser un hombre natural, amén, y otra cosa es ser un hombre espiritual. Por eso el punto que estamos hablando dice, el ser humano en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. Entonces ustedes y yo podemos venir y hablarle a alguien natural, es un hombre natural, es alguien pues que nació varón, ¿verdad? Pero no le ha abierto hasta el día de hoy su corazón al Señor. Entonces no puede ser un varón espiritual. ¿Por qué? Porque no se rige por el Espíritu, sino por lo que sus deseos le piden, y así está viviendo. Entonces venimos y tratamos de decirle, mire, ábrale su corazón al Señor, y él, no, así estoy bien. Y no es que rechace al Señor porque en su corazón haya odio, haya rencor o haya ira en contra del Señor, sino porque naturalmente su propia naturaleza de ser humano lo hace sentirse independiente, que no necesita de nadie más, pero automáticamente, no con odio, pero sí rechaza al Señor. En lo que si venimos con un hombre espiritual y le empezamos a explicar, se pone así como ustedes. Tal vez pensando en que deje de llover y yo aquí pensando en que son espirituales. Pero estamos, mis amados hermanos, centrados ¿en qué? En lo que se nos está predicando. ¿Por qué? Porque ya nuestro espíritu tiene necesidad de algo más. Amén. Entonces, aunque, escúchenme lo que voy a decir, aunque físicamente seguimos siendo varones, amén, naturales, ¿verdad? Y las mujeres, pues mujeres por naturaleza, ya no somos hombres ni mujeres que nos dejamos regir por nuestra propia naturaleza, sino estamos bajo el regimiento de el Espíritu. Amén. Entonces, repito el punto, el ser humano en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. O sea, algo espiritual le hace falta. Juan capítulo 3, versículo 6, escuchen lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está claro, ¿verdad? Si nosotros, mis amados hermanos, nos hubiéramos quedado hasta el día de hoy solo con el nacimiento, cuando nacimos del vientre de nuestras madres, entonces seguiríamos siendo solamente eso, amén, varones y mujeres. Pero ahora somos varones espirituales y ustedes son mujeres espirituales. La palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que una persona recibe al nacer físicamente. Y vamos a ver,
No, todavía me faltan dos, pero voy rapidito. Debido a que, este es el otro punto, debido a que hay un reino espiritual que el hombre en su estado natural no puede ver o entrar. Por eso necesitamos el nuevo nacimiento. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay un reino espiritual que no se puede entrar de una forma natural. Porque la Biblia dice que para el hombre natural el evangelio es locura. ¿Por qué? Porque no lo entiende. ¿Amén? Lógicamente no lo entiende porque para entenderlo hay que entenderlo espiritualmente. ¿Amén? Juan capítulo 3 versículo 4 y 5 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua, escuchen esto, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, mis amados hermanos, estamos hablando de experiencias espirituales. Amén. ¿De qué forma, díganme ustedes, se puede explicar de que ustedes y yo nos ponemos a orar y no tenemos problemas? No estamos tristes, no estamos deprimidos, pero cuando sentimos, empezamos a llorar. ¿De qué forma se puede explicar eso? Eso solo se puede explicar, mis amados hermanos, no como dijo aquel, es una experiencia religiosa, sino eso se puede explicar de que es una experiencia, mis amados hermanos, espiritual. Yo me recuerdo, imagínense lo que les voy a decir, escuchen bien, que había un pastor con el que yo me ponía a orar, pero siempre que orábamos juntos, yo me ponía a llorar. Y yo, como orábamos juntos, nos postrábamos los dos juntos, y él me abrazaba, y yo decía: qué bueno que me está abrazando, ¿ah? Pero de repente un día, yo sentí como que ese abrazo ya no era algo tan normal, porque yo sentí como que él me estaba abrazando para consolarme. De repente un día me preguntó que qué tenía, que qué me pasaba, que por qué cada vez que nos poníamos a orar resultaba llorando. Entonces les cuento eso, ¿por qué? Porque ciertamente yo nunca lo vi llorar, ni tampoco lo estoy juzgando, ¿verdad? Que Dios me libre, solo estoy contando la experiencia. Amén. Entonces, de que muchos pueden pensar, mis amados hermanos, como el mismo Elí, ¿verdad? De Ana, de plano está borracha. No es que estemos borrachos, mis amados hermanos. Lo que pasa es que es una de las manifestaciones del nuevo nacimiento, que cuando nos ponemos a orar, es un ejemplo pequeño que yo estoy poniendo, ¿verdad? O sea, sentimos la presencia del Señor, entramos al reino, una experiencia espiritual, y entonces nos quebrantamos. ¿A alguien le pasa eso? Entonces por eso dice acá la palabra del Señor: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. No solamente se trata, mis amados hermanos, de que no va a ser arrebatado, amén, sino se trata también de que no vamos a poder tener experiencias espirituales, y ustedes y yo las necesitamos. ¿Dicen amén? Creo que voy a batir récord, voy a terminar. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Por qué el nuevo nacimiento? Debido a una vida espiritual que el hombre en su estado natural no posee. Entonces, en el punto anterior era: no podemos, mis amados hermanos, tener experiencias, entrar al reino, pero en este, mis amados hermanos, dice: debido a una vida espiritual que el hombre en su estado natural no posee. Entonces, cuando un hombre es natural, simple y sencillamente no posee una vida espiritual. Amén. Dice la Biblia siempre en el libro de Juan, solo que ahora capítulo 5 y versículo 24, ya con esta cita termino: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, escuchen, sino que ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice, mis amados hermanos, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. La Biblia dice que ustedes y yo estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. Estábamos. La Biblia dice que el apóstol Pablo da un listado de pecados y dice: estas cosas éramos algunos de nosotros, pero ya no lo somos. La Biblia también dice: ¿tú qué dices que es pecado robar? Esta es una pregunta. ¿Robas? Y menciona también un pequeño listado de pecados, dándonos a entender que si
tenemos esta vida, mis amados hermanos, esta vida espiritual, entonces ya no somos gente que esté espiritualmente hablando muerta, sino tenemos la vida del Señor en nuestras vidas. Y estos 4 puntos son, digámoslo así, síntomas, digámoslo así, de un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de características, no solamente para que alguien vea, sí, el hermano, la hermana ha nacido de nuevo, sino sobre todo, mis amados hermanos, que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu, que es lo que más nos importa, de que en realidad ustedes y yo hemos nacido de nuevo. Pero si aún encontramos deleite en las cosas que hacíamos antes de Cristo, entonces no me voy a atrever a decir de que no hemos nacido de nuevo. Pero sí me voy a atrever a decir, mis amados hermanos, que muy probablemente nuestro espíritu pueda estarse muriendo otra vez. Amén. Entonces, mucho cuidado con encontrar placer o deleite en las cosas que ustedes y yo bien sabemos que no le agradan a Dios. Porque aún, escuchen lo que voy a decir y con esto termino. Aunque ustedes y yo, mis amados hermanos, no tuviéramos al Espíritu del Señor, aunque ustedes y yo no hubiéramos nacido de nuevo, la Biblia muestra que el ser humano como tal, el hombre natural, es ley para sí mismo y por esa ley va a ser juzgado. Al punto que ustedes y yo, sin la necesidad del Espíritu de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol Sergio, en una oportunidad dentro de parte de su vida antes de Cristo, dice que a él le gustaba echarse los traguitos, ¿va? Y la cosa que él dice que empezó a ir a la iglesia y no le había contado nada a sus amigos. De repente un día, dice que uno de sus amigos ya sospechaba y le dijo, vos te invito, vamos a echarnos unos tragos. Y el apóstol le dice, no era apóstol todavía, ¿verdad? Le dice, no, vos, yo no. ¿Y por qué no? Le dice, pero el amigo ya sospechaba por qué no quería. Porque eso hace mal, le contestó el apóstol Sergio. Y le responde el amigo, ¿y a quién le hace bien, pues? Entonces, les cuento esto, ¿por qué? Porque la Biblia muestra que el mismo ser humano es ley para sí mismo. O sea, sabe lo bueno y lo que es malo. Y por esa ley, dice la Biblia, va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque todos sin la necesidad del Espíritu de Dios sabemos lo que es bueno y con lo que es malo. Pero teniendo al Espíritu de Dios, no solamente lo sabemos, sino nos impide, mis amados hermanos, deleitarnos en lo malo. ¿Por qué? Porque si Él no lo hace, entonces nos vamos a perder de entrar en el reino. Nos vamos a perder de ese nuevo nacimiento y de esa vida eterna que solo en Cristo Jesús está. Amén, amén y amén. No lo puedo creer, 18 minutos prediqué nada más. Pero bueno, todavía está algo